Buenas noches, hermanos. Vamos a dar comienzo a esta reunión de día jueves, dando gracias a Dios por la vida, por la salud, por todo lo que Él ha hecho en este tiempo con cada uno de nosotros. Vamos a orar para poder después pasar a la alabanza y después a la palabra. Y que Dios bendiga al predicador en este momento. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, lleno de amor y misericordia, Jesús, vamos ante tu presencia, mi Señor amado, dándote gracias por la vida, por la salud, por todo lo que tú has hecho en estos tiempos con nosotros. Señor, que nada nos ha faltado, Señor, que tú has provisto de todo a tus hijos, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque estamos bajo tu manto, Señor, cubiertos por ti, Padre amado. Como dice tu palabra, debajo de tus alas estamos seguros, Señor. Y confiamos que todo esto va a pasar, Padre. Solamente tú tienes el tiempo, Señor Jesús. Pero en este tiempo igual podemos estar buscando de ti y poder comunicarnos, que tú nos das esta oportunidad de comunicarnos por este medio. A través de la internet, Señor Jesús. Bendice, Padre amado, a cada uno de mis hermanos, Señor amado, que se han podido conectar para poder ver esta reunión, Señor, escuchar de tu palabra, mi Señor. Bendice esta hora que vamos a estar acá en este tiempo, Señor, que está dedicado para ti, Señor Jesús. Que tú nos puedas hablar a nuestra vida, Señor, a nuestras necesidades, Señor amado, puedas cumplir, dar respuesta a nuestras peticiones que tenemos, Señor Jesús. Te pido, Señor amado, por la palabra, Señor, por la alabanza que tú tienes preparada en esta noche, mi Señor Jesús, que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice al coro, Señor amado, a los que traen la alabanza, mi Señor amado, y bendice al que trae la palabra también. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer una palabra que está en Salmos 34. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Esta palabra dice protección divina, el título que tiene. Nosotros en estos tiempos, lo único que tenemos que pedir es protección divina para nosotros, para sus hijos. Y confiar que Dios está con nosotros y que Dios nos va a guardar en todo tiempo. Los que tienen que salir a trabajar, Dios los va a proteger porque sabe las necesidades que cada uno tiene en su casa. Y los que tenemos la posibilidad de quedarnos en la casa, debemos quedarnos en la casa, guardarnos, como dice su palabra, dice en Isaías: entra a tu aposento y cierra la puerta. Así tiene que ser, hermano. No porque seamos hijos de Dios o Dios esté con nosotros, dice que esta pandemia es para todos. Los que conocen al Señor y los que no conocen al Señor. Y lo hemos visto, han muerto pastores, han muerto hermanos. Entonces nadie puede pensar que solamente es para la gente que no conoce a Dios, sino que para todos. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel o los egipcios, todo por culpa del faraón. Ahí nosotros nos damos cuenta en la historia de Moisés que por la culpa del faraón murieron mucha gente que no tenía, muchas vidas se perdieron ahí. Entonces nosotros también tenemos que pensar en eso, que Dios está con nosotros, pero también tenemos que ser prudentes y quedarnos en casa si es la voluntad de Dios. Si no tiene por qué salir, no salga, hermano. Entonces confiar y, como dicen, han dado mis hermanas, tomar todas las medidas necesarias de precaución. Entonces, mientras esto pase, porque no sabemos el tiempo, solamente Dios lo tiene. Las personas en la televisión, los periodistas, los ministros, el gobierno puede decir muchas cosas, pero solamente Dios tiene el tiempo. Así que ahora vamos a un periodo de alabanza
para que usted pueda comunicarse con Dios, conectarse con Dios a través de la alabanza y pueda recibir su palabra que Dios tiene preparado en esta noche para nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermano. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su espíritu para darnos su fe y ser testigos de Él. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de Él, que nos llamó a su luz, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo las esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos inunda, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de Él, que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su espíritu para darnos su fe y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo las esperanzas y nuevas de salvación. Que su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos
los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantarte, maravilloso Jesús, maravilloso Señor. Y en ese lugar de tu presencia, se siente tu poder. Estamos aquí, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti,
En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serás. En medio de este caos, cuando no puedo entender, yo buscaré en ti refugio y seguro yo estaré. Mi Salvador, yo siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Sentado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, conmigo siempre voy a estar. Mi Salvador, yo siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Bueno, hermano, ya tuve un periodo de alabanza. Dios bendiga esas alabanzas que fueron escuchadas, tocadas por mis hermanos, y que haya podido alabar al Señor y haberse conectado y en este mismo espíritu poder continuar la reunión, y vamos a orar por la palabra para que el predicador pueda usarlo Dios
y nos pueda hablar a través de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para pedir por el predicador. Padre amado, ante tu presencia estamos nuevamente, mi Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por tu palabra que tú tienes preparada en esta tarde para nosotros, en esta noche, mi Señor Jesús. Te pedimos por el predicador, mi Señor amado, que tú seas con él, que tú puedas darle sabiduría, Padre amado, para que él pueda exhortar tu palabra, mi Señor, que pueda ser entendida para cada uno de mis hermanos que la estén escuchando, mi Señor amado. Puede que hayan oyentes que no te conozcan, mi Señor, y tú le puedas hablar, Señor. Como dice tu palabra, tú no hablas a través de tu Espíritu Santo, y tú no hablas y llega a cada corazón con lo que cada corazón necesita escuchar, lo que necesita en este momento, mi Señor. Pueden haber hermanos que estén pasando por problemas, Señor amado, dificultades, Señor, pero tú estás con ellos, mi Señor, porque tú dices que a tus hijos tú no los tienes abandonados, Señor amado. Tú estás preocupado hasta las cosas más mínimas, Señor amado, y cada preocupación que tenga cada hermano en este momento, Señor, tú le vas a ayudar, mi Señor Jesús, porque tú eres el dueño de todas las cosas, mi Señor amado. Tú estás preocupado de todo, mi Señor amado. Yo todo te lo pido en el nombre de Jesús, y en este momento, Señor amado, bendice al predicador. Con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga grandemente a nuestra hermana Paola y en esta coordinación que nos ha dirigido, y a nuestro hermano Gabriel, que nos ha ministrado la alabanza. La alabanza dice: vamos a la casa de David. En esta oportunidad vamos a justamente a tomar de dónde fue inspirada esta alabanza. Dentro del ministerio de David conocemos varias etapas de su vida, varias facetas de su vida, y aquí conoceremos una más, en la cual nos va a hablar de un arca, el arca del pacto, el arca del testimonio, que era el símbolo del pueblo de Israel. Y también vamos a hablar de Usa, vamos a hablar de Milca, y de esta manera nos vamos a introducir a la enseñanza que el Señor nos quiere entregar tanto a mí en primer lugar, como también a usted por misericordia. El Señor nos va a entregar. Hablamos del pueblo de Israel, un pueblo sólido, 12 tribus bien fundadas. En el reinado de David, el pueblo de Israel alcanzaba su más alto prestigio, había encontrado una bendición grande de parte de Jehová, y justamente le quedaba llevar el arca del pacto a Jerusalén, a la casa de David. Pero vamos a encontrar que se suscitaron problemas, se suscitaron dificultades, que nosotros lo vamos a aplicar a la vida nuestra, y que van a ser fácil de entender y de poder resolverlo de acuerdo a la ayuda del Señor. El arca del pacto no era tan grande, sino que medía 2 codos por 1,5 codos, de tal manera que era un cofre que no era tan pesado, sino que este estaba justamente construido de madera de acacia, y al ser una madera fina, una madera de alta calidad, esta tiene su peso, y era forrada por dentro y por fuera justamente con un oro fino. La tapa, que se llamaba el propiciatorio, habían 2 ángeles, y esta tenían que ser llevadas justamente por los levitas, pero no era tanto el peso que ella iba a tener. Y encontramos a un David ansioso, que danzaba, que bailaba, porque él había logrado victorias. David había derrotado a los filisteos, a los jebuseos, había tomado la ciudad de Jerusalén, lo tenía todo, de tal manera que en cuanto entusiasmo, él viene en el traslado del arca al lugar que era justamente el lugar indicado, a la casa de David, como dice justamente la alabanza. Pero
David quiso hacerlo de la manera más hermosa, con la mejor devoción, con la mejor dedicación a Dios, pero se cometen errores. Y nosotros tenemos que entender y saber que el Dios nuestro es un Dios de orden, es un Dios al quien Él no se saltan las leyes que están establecidas, y el mandato era claro, las instrucciones eran claras, y justamente de ahí Él no las cumplió, y vamos a encontrar que hubo problemas, hubo dificultades, que justamente las vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, sobre una carreta nueva, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, con salterio, con pandero, con flauta y símbolo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Temeridad significa la exposición excesiva a un riesgo innecesario. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es decir, y le hirió Dios allí por aquella temeridad que Usa, donde estaba justamente el arca, en la casa de su padre, y él justamente la llevaba, y David danzaba con todo el pueblo. Dios no cambia sus leyes, ya sea por conveniencia o como sea. Trátese de David, que era el ungido de Jehová, trátese de David, que era el que tenía su corazón de acuerdo al propósito de Dios, que se llevaba una carreta nueva, pueden haber errores. No, Dios había establecido que esa no era la forma como debía llevarse el arca. Y esto es simbólico, pero es una enseñanza. El arca tenía justamente, este era un cofre, tenía 4 ganchos, por los cuales se introducía una vara, y esa vara justamente la cargaban 4 levitas, y estos 4 levitas era justamente lo que tenían que llevar este tabernáculo, este símbolo que distinguía al pueblo de Israel. El arca en la casa de su padre, justamente a estos hombres no lo hacía, que tenían ciertos derechos, en que podían ir y no iba a pasarles nada. A veces nosotros creemos que podemos hacer ciertas cosas y no vamos a temer, porque Dios va a considerar lo que nosotros somos. Pero Dios es estricto. David, él pensaba que todas las cosas las estaba haciendo bien. Igual que Usa, él nunca imaginó que estaba cometiendo algún error. El arca era un botín. Era un botín en que todos querían robarla, todos se la querían llevar. Fíjense que los filisteos se la llevaron. Y ellos tenían un rey que era el rey Dagón. Y este rey pagano, un rey totalmente opuesto a la voluntad de Dios, dice que aparecía todos los días doblegado y doblado, y justamente aparecía tumbado hacia el arca.
Y esto hizo que los filisteos hicieran que esa arca tenía que salir de ahí porque era tan grande, tan fuerte la presencia de Dios, que no podían sujetarse estos dioses de los filisteos. Y ahí surge justamente el querer robar, el querer obtener este preciado tesoro. Y es así como hay películas que justamente se han editado de acuerdo, inspirado en este caso. Hermanos, David es un hombre que estaba de acuerdo al corazón de Dios. No había templo, de tal manera que el arca, Dios hizo algo que fue una lección. El arca tenía que ser no llevada en una carreta. No importa que la carreta fuera nueva. Habían instrucciones que tenían que ya ser llevadas por los levitas. Y esto estremeció grandemente a David. Y justamente hizo que este caso fuera un caso que nos va a servir de lección a nosotros en el tiempo actual. Hay cosas que nosotros creemos que las hacemos bien. Hay cosas que creemos que a Dios le agrada como lo hacemos. Pero yo quiero decirle, mi hermano, que de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor quiere justamente que nosotros nos tornemos y hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios es grande en misericordia. Y nosotros queremos justamente en todo momento obedecerle a Él. ¿Por qué era interesante esta arca de la alianza, esta arca del pacto? ¿Sabes? Y esto va a ser de bendición para todos los que no han escuchado nunca esta historia. Y que puede ser motivo de bendición. Justamente lo que contenía esa arca era justamente las leyes, las tablas de la ley que Dios le mostró a Moisés. Estaba un tarro donde estaba el maná, y el maná era el símbolo para que el pueblo de Israel pudiera tener conciencia de que la alimentación nunca le falló. Estaba también la vara de Aarón, que había florecido, pero eso no se había secado y todavía está perdurada, de tal manera que era algo milagroso, era algo hermosísimo, que justamente pudiera estar justamente contenida en esta arca, que simbolizaba la presencia de Dios, que simbolizaba que Dios estaba ahí en el lugar donde estuviera esa arca. Se cometieron errores, y los errores fueron, primero, que no debía haber sido llevado en una carreta, y la otra es que esta tenía un orden, y esta tenía que ser cargada y ser llevada por los levitas. Y esta fue una lección muy dolorosa, una lección que no se olvida. Hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 5, encontramos un caso similar, y es el caso de Ananías y Zafira, que fue tan trágico como Usa, que Usa dice que la carreta iba por un lugar pedregoso, y él trató de sujetarla para que no cayera, y ese gesto fue un gesto que causó el furor de Dios, y justamente cayó muerto junto con el arca. Y aquí Ananías y Zafira hicieron algo semejante. Nadie lo obligó a cambiar o decir otra cosa, sino que ellos vendieron una propiedad. Y ellos acordaron, Ananías y Zafira, el matrimonio, acordaron que iban a decir del precio que habían recibido, iban a informar la mitad. Eso no tiene ningún problema, eso lo podrían hacer, pero le dijeron que toda la propiedad la habían vendido en la mitad, para aparentar que ellos estaban entregando toda la propiedad, todo el dinero que habían recibido a los discípulos, a los apóstoles. Y de esta manera ellos mintieron. Y vino la mano de Dios, y justamente cayeron fulminados, muertos. Y esto sucedió cuando fue el comienzo de la iglesia, de la iglesia apostólica del Señor. De la misma manera que cuando partió el reinado de David, justamente sucede este episodio triste, este episodio en el cual Usa
cayó rendido totalmente ante el furor. Dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió en contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Dios quería justamente que se aprendiera esa lección. Las cosas tienen que hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios. El arca tenía que estar justamente en el lugar santísimo del templo, donde entraba una vez al año el sumo sacerdote, donde se quemaba el incienso y se llenaba la casa del Chequiná del humo de Dios y se sentía la presencia del Señor en aquel lugar. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Cuando nosotros, hermanos, hacemos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, pues pareciera que la forma como nosotros tenemos, no es necesario que yo haga esto, que haga esto otro, y lo voy a hacer como yo pienso, de tal manera que yo igual voy a agradar a Dios. Pero aquí justamente surge aquel lugar Pérez Usa, que está vigente hasta el día de hoy, que nos dice que las cosas tienen que hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Vamos a la casa de David. Llevemos el arca de Dios a la casa de David. Y David preguntaba cómo, dado que había sucedido lo que con este hombre, que había sido totalmente voluntario, buscando agradar a Dios, pero cayó fulminantemente muerto. Y David temió. Y dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca? Y él sabía las instrucciones, porque estaban en los primeros 5 libros de la Biblia. Él conocía el Pentateuco, de tal manera que él podía entender cuáles eran las instrucciones de Dios. Versículo 10 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Es decir, ahí hubo una detención. Vamos rumbo con el arca de Dios, que era el símbolo de la presencia de Dios. Vamos justamente rumbo a la casa de David. Pero se detiene, porque David tuvo ahí temor. Y dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Después de 3 meses, David entendió que el furor de Jehová había justamente bajado. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed Edom, a la ciudad de David, a Jerusalén. Hermano, donde está la presencia del Señor, ese lugar va a ser bendecido. Y esta caja, este arca, este cofre, representaba la presencia de Dios. Y la dejaron justamente en la casa de este hombre, y la casa de este hombre pues empezó a ser bendecido, tal cual como usted es bendecido donde quiera que vaya. Si usted está trabajando en un lugar y hace la voluntad de Dios, usted es la imagen de Dios, es en la presencia de Dios, y ese lugar va a ser bendecido. Su lugar de trabajo, su familia, el entorno donde usted está va a ser bendecido, porque está la presencia de Dios. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ahora cambian las cosas. Dice: y cuando los que llevaban el arca ya no iban en una carreta, cuando los que llevaban el arca justamente la llevaban en sus hombros, 4 levitas, de acuerdo a las y caminaron 6 pasos, y justamente él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Y quiénes los llevaban? Justamente eran los levitas, de acuerdo a las instrucciones que Dios había entregado. Versículo 14. Y esto es interesante. Esto es hermoso. Y esto lo tiene que hacer usted y lo tengo que hacer yo. Y tenemos que entender el momento cuando lo tengamos que hacer. Porque en ese momento nosotros tenemos que reconocer que Dios es el Dios Todopoderoso. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová,
y estaba David vestido con un éfod de lino, y David danzaba. Hermano, simbólicamente nosotros tenemos que también alabar a Dios y tenemos que tener motivos. David tenía motivos porque él iba avanzando, iba girando en torno a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había sido grande con él. Hermano, Dios ha sido grande con nosotros. De tal manera que lo único que tiene que brotar de nosotros es alabanza, es adoración. Nosotros no tenemos que ser espectadores, mirar lo que otros hacen, sino que ver justamente lo que Dios hizo por intermedio de David. Así, el versículo 15 dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció, y aquí vamos a encontrar otro episodio en la vida de David, en el trayecto que David justamente iba trasladando el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca de donde estaba la presencia del Señor, que identificaba que era el símbolo del pueblo de Israel, iba a la casa de David. Sucede este episodio en la Biblia, en el versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, entonces aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde su ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Quién era Mical? Mical era la esposa, era la primera esposa de David. Al ver que venía David con tanto júbilo, ella tendría que haber salido. Y si era tanta, cuando existe afinidad entre los esposos, entre padre e hijo, entre familiares, uno se contagia con la alabanza, con la adoración a Dios, y ella tenía que haber salido también a alabar y a danzar y a glorificar el nombre del Señor, pero no. Dice que desde la ventana, de un lugar escondido, miró justamente lo que estaba haciendo David, y cuando él danzaba, dice que justamente menospreció a David. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga sentir que el Dios en que nosotros hemos creído es un Dios grande y es un Dios misericordioso. Mical era esposa, pero era una esposa que fue puesta a la fuerza. Fue la esposa, la hija de Saúl. Y cuando David salió, Mical se quedó justamente allá con Saúl. Y dice que David fue a buscarla y la trajo consigo. Y esa era justamente el inconveniente que tenía esta mujer. Y dice el versículo 17: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y Mical, viendo de lejos, ante cualquier cosa, ella no tenía idea de lo que había sucedido en el viaje, que había muerto Usa, que había sido como había sido traída el arca, todos los inconvenientes. Ella no tenía idea, solamente ella estaba criticando, ella estaba totalmente murmurando a lo que hacía David. Y dice el versículo 18: y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Hermanos, cuando David vuelva a su casa, lo primero que tendría que esperar, ante tanto júbilo, ante tanto gozo, ante tanta alegría que él tenía, por lo que él había conseguido traer el arca de Dios a la casa de David, dice que volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de la criada de su siervo, como se descubren sin decoro un cualquiera. No se puede tratar así al ungido de Dios. No se puede tratar de esa manera al que es invertido de acuerdo a la voluntad de Dios. Ella encontraba que era vergonzoso
que David pudiera estar danzando delante de todo el mundo, y eso para ella era una vergüenza. Y miren lo que le responde David, versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. David no estaba danzando delante de las criadas, de la gente que estaba alrededor, sino que David danzaba para Dios, danzaba para Jehová. Hermanos, estos actos de júbilo, de alegría, de gozo, es lo que nosotros tenemos que hacerlo cada vez que nos reunamos, de levantar nuestros brazos. ¿Por qué? No una forma mecánica. Esto tiene que resultar de acuerdo a lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha sido muy grande con nosotros. Dios nos ha alimentado, Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la salud. De tal manera que David le dice: y aún me hará más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, le decía a Mical, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hermano, esta es una lección que Dios nos entrega a nosotros. Que no importa las circunstancias, no importa los momentos difíciles que estemos viviendo, siempre tenemos que alabar y glorificar el nombre de Dios. Y no tenemos que tener vergüenza. Y no tenemos que ser nosotros lo que vamos a hacer, lo que vamos a perjudicar. Y vamos a interrumpir cuando el pueblo de Dios está alabando a Dios. Si yo voy a donde se están gozando con el Señor, yo tengo que introducirme en aquella alabanza, en aquella adoración, porque el Dios en quien hemos creído es digno de toda honra y de toda alabanza. Hermanos, que Dios te bendiga grandemente y tú puedas ser un adorador que adore al Padre en espíritu y en verdad y en todo momento. Que el Señor te bendiga. Bueno, hermanos, damos gracias por su palabra, la que fue exhortada, y que Dios le haya hablado a su corazón lo que usted necesitaba en este momento. Voy a compartirle un salmo. Dice: por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Este salmo habla de la misericordia de Dios que tiene con nosotros. Amén. En estos tiempos que estamos viviendo, Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros a través de trabajo, de la provisión en la casa, todo lo que Dios nos ha provisto en estos tiempos de pandemia, nos ha guardado. Así que Dios tiene siempre misericordia por nosotros. Así que yo le doy gracias por este salmo, porque la misericordia de Dios es tan grande cada día para nosotros, que cómo no estar agradecida de Dios, cómo no alabarle, como dice, alabarle al Señor de los señores. Tenemos que alabarle cada día, como dice su palabra, el gozo es nuestra fortaleza. Si no estamos gozosos, nuestra fortaleza o nuestros brazos en este caso decaen. Porque el gozo es el que nos fortalece y nos anima cada día. Nosotros tenemos un gran regalo, que es la vida eterna, la salvación, que estamos luchando cada día para cuando llegue el momento de irnos a la presencia del Señor. Nadie tiene la vida comprada, no sé por qué digo eso, pero yo le doy gracias al Señor por este salmo, porque Dios nos ha librado y ha tenido misericordia, yo creo, de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar por las peticiones, por la palabra y para dar término a este culto. Amén.
Padre amado, lleno de amor y misericordia, Jesús, gracias te damos, Señor amado, por esta nueva oportunidad que tú nos diste, Señor, de poder estar acá en tu presencia, alabar y bendecir tu nombre, Señor amado, escuchar tu palabra, Señor, el alimento que cada día necesitamos, Señor, que tú nos das la fortaleza y nos ayudas, Señor, porque tu palabra es verdadera, Señor. Te pido por ella, mi Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te presento las peticiones, mi Señor amado, ante tu presencia, mi Señor. Tú la conoces, Señor amado. Cada una de ellas, cada uno de mis hermanos tiene una petición ante ti, Señor amado. Confiamos que tú vas a responder conforme tu divina voluntad y en el tiempo que tú creas necesario, Señor amado. A veces nos apacientamos, Señor, esperando respuestas, Señor, y ahí no llegan, Señor, pero tú tienes el tiempo y el control de todas las cosas, mi Señor Jesús. Te entrego esta reunión, Señor, las dejamos ante tu presencia, mi Señor, y dándote gracias, Señor amado, por darnos esta oportunidad de poder congregarnos de esta forma, mi Señor, de poder escuchar de tu palabra, Señor. Gracias te doy, mi Señor, y yo todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.